Cómo Dios restaura el amor cuando hay distancia y silencio en tu familia. Hay momentos en los que la casa se vuelve un lugar extraño. Donde antes había risas, ahora hay silencio. Donde antes se compartían abrazos, ahora se evitan las miradas. Y aunque duela aceptarlo, muchas familias hoy caminan bajo el mismo techo, pero con corazones desconectados. No por odio, sino por heridas que nunca sanaron. No por falta de amor, sino porque ese amor se fue ocultando detrás de decepciones, orgullo y palabras no dichas. Quizás tú estás ahí, en medio de una casa que parece hogar pero no se siente como uno, luchando por mantener la paz, orando en silencio mientras los demás gritan, o simplemente soportando la rutina de una familia dividida emocionalmente. Hay hijos que ya no se comunican, cónyuges que viven como extraños, padres ausentes en espíritu aunque estén presentes en cuerpo. Y en medio de esa distancia, una pregunta rompe el alma. ¿Dios realmente puede restaurar el amor cuando ya no queda casi nada? Este mensaje no es solo una enseñanza, es una guía espiritual para los que han llorado en soledad por una familia rota, para quienes ya no saben qué más decir ni cómo volver a empezar, porque aunque el mundo ofrece 1000 soluciones temporales, solo Dios puede restaurar de forma profunda, duradera y sobrenatural. Cuando Jesús entra en una casa, no viene a imponer reglas, viene a encender el altar, a despertar la compasión dormida, a desarmar el orgullo, a unir lo que el pecado, el tiempo y el dolor quisieron separar. Y lo hace desde adentro, tocando el corazón de uno, para transformar a todos. Este video te va a confrontar, te va a abrazar y sobre todo, te va a invitar a volver a creer, porque la distancia no es el final, el silencio no es más fuerte que la voz del Espíritu Santo. Y el amor, cuando viene de Dios, no se desgasta, se transforma. Si alguna vez pensaste que ya era demasiado tarde, quédate, porque quizás este sea el momento exacto en el que el cielo decida intervenir en tu hogar. No porque todo esté bien, sino porque alguien, tú, ha decidido invocar su presencia en medio del caos. Cuando el hogar se vuelve un campo de ecos. No siempre hay gritos cuando una familia se rompe. A veces, lo único que queda es el eco de lo que alguna vez fue. Ecos de conversaciones que solían ser sinceras. Ecos de pasos que evitaban confrontar el dolor. Ecos de una rutina que se repite sin propósito, sin afecto, sin alma. El hogar, ese espacio que fue diseñado por Dios como refugio, se transforma en una especie de campo vacío donde nadie se atreve a acercarse al otro. Cada uno vive su batalla pero en silencio, y ese silencio grita más fuerte que cualquier discusión. Es un tipo de soledad que no se vive en la distancia, sino dentro de la misma mesa, el mismo techo, el mismo apellido, y eso duele más, porque no hay nada más desgarrador que estar rodeado de las personas que amas y aún así sentirte invisible. Al principio fue solo una palabra áspera, luego un gesto frío, después un silencio que se fue estirando como una cuerda que nunca se rompe, pero que deja de sostener. Y sin darnos cuenta, el diálogo se convirtió en monólogo, la risa se fue apagando, y lo que antes era abrazo se volvió apenas contacto accidental. Así es como muchas familias entran en esta especie de letargo emocional, una niebla espesa que cubre todo con una rutina vacía, donde el cariño es implícito, pero nunca expresado. El te quiero se convierte en ya lo sabes, el perdón en eso ya pasó, el cómo estás en todo bien, pero nada está bien. Y en ese ambiente, el enemigo siembra mentiras, mentiras que parecen verdades. Ya no te quieren, no vale la pena intentar, esto nunca va a cambiar, es mejor rendirse. Y así, poco a poco, se van endureciendo los corazones, se levantan murallas invisibles dentro del hogar y cada miembro de la familia empieza a vivir como una isla, cerca en distancia, pero lejos en presencia. Algunos escapan en el trabajo, otros en la tecnología. Algunos se refugian en el silencio, otros en la crítica, pero detrás de cada actitud hay una herida que no fue tratada,
una palabra que nunca se dijo, un perdón que no fue otorgado. Lo que muchos no saben es que Dios no ve una familia terminada. Él ve una obra pausada. Ve un escenario donde aún puede soplar vida. Donde hay distancia, Él puede crear puentes. Donde hay frialdad, Él puede soplar fuego. Donde hay silencio, Él puede iniciar una nueva conversación desde el alma. Porque Dios no necesita ruido para actuar. Él solo necesita espacio. Y ese espacio puede abrirse cuando alguien en la casa decide volver a creer, volver a orar, volver a amar, incluso si duele, incluso si parece tarde. Dios no trabaja con las apariencias, trabaja con el corazón. Él entra por la puerta que nadie ve, la del quebrantamiento, y cuando entra, lo cambia todo. Porque su presencia trae luz a los rincones más oscuros, da palabras nuevas a los labios cansados, da lágrimas sinceras a los ojos que se acostumbraron a mirar sin ver, da esperanza donde ya no quedaba ni un suspiro de fe. No estás solo en esta lucha. Aunque nadie más parezca notar tu dolor, Dios lo ve con claridad. Él escucha tus oraciones silenciosas, tus suspiros profundos, tus noches en vela. Él sabe cuánto has aguantado, cuánto has esperado, cuánto has callado para no romper lo poco que queda. Y déjame decirte algo con el corazón abierto. Dios honra al que permanece. Dios restaura al que clama. Dios renueva al que se rinde. Tal vez tú seas la persona que Dios quiere usar como canal de restauración en tu casa. Tal vez seas tú quien cargue la fe suficiente para todos, al menos por ahora. Tal vez seas tú quien deba encender esa primera vela, aunque todo esté oscuro. Y aunque parezca injusto, déjame recordarte. Jesús fue el primero en amar, fue el primero en perdonar, fue el primero en acercarse incluso cuando fue rechazado. Él entendió que la verdadera transformación comienza con un acto de entrega. Y tú, guiado por su espíritu, puedes ser ese instrumento de cambio. Este no es el final de tu historia. El eco que escuchas no es el sonido de algo que murió, es el clamor de algo que está por resucitar. Dios está moviéndose en medio del silencio. No lo dudes. Él está escribiendo una nueva página en tu familia, una historia donde el amor no solo regresa, sino que lo hace con más profundidad, más madurez, más verdad. Y todo comienza con un corazón dispuesto. ¿Estás dispuesto? El amor no se evapora, se esconde herido. El amor no muere así como así, no se evapora con los años, ni desaparece de la noche a la mañana. El verdadero amor, el que Dios sembró en el diseño original de la familia, no se apaga fácilmente, pero sí puede esconderse. Puede refugiarse en el rincón más silencioso del corazón cuando ha sido herido una y otra vez, cuando las palabras dejan de construir y se convierten en armas, cuando el tono se eleva y con él la distancia, cuando el orgullo reemplaza el perdón y la rutina se convierte en un muro que impide el paso del afecto. Es en ese momento donde el amor se retrae, se esconde detrás del dolor, se cubre con una armadura invisible para no ser golpeado de nuevo. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Pensamos que ya no hay amor porque no se expresa. Creemos que desapareció porque no lo sentimos. Pero en realidad está ahí, como una llama tenue esperando que alguien la sople con ternura. Está ahí, como un susurro débil que aún quiere hablar, pero teme no ser escuchado. El amor, cuando es verdadero, no se extingue fácilmente, pero sí puede quedar atrapado bajo capas de decepción, de heridas no sanadas, de conversaciones que no se dieron y perdones que nunca llegaron. Detrás de cada mirada evasiva puede haber un corazón temeroso de volver a ser rechazado. Detrás de cada silencio, un alma que grita por dentro, ¿será que todavía me aman? Pero nadie lo dice. Porque el dolor se volvió una forma de protección y la distancia, una manera de evitar más sufrimiento. Así, el amor se esconde, no por falta de fuerza, sino por miedo, por agotamiento, por desesperanza. Pero Dios, que es amor, no se rinde. Él conoce cada rincón del alma humana. Él sabe exactamente dónde se escondió ese amor,
cuándo decidió callar, qué lo hirió y qué puede sanarlo. Él no necesita gritos para restaurar, solo necesita un corazón que diga: Señor, si todavía queda algo, renuévalo. Si aún hay vida en este afecto dormido, resucítalo. Y Dios, con su ternura inigualable, empieza a remover las piedras que cubren ese amor oculto. Como Jesús frente a la tumba de Lázaro, Él clama al amor escondido: sal fuera. Es posible que tú o alguien en tu familia esté cargando un amor herido, un amor que quiere expresarse pero no sabe cómo, que quiere perdonar pero tiene miedo de volver a sangrar, que quiere acercarse pero no sabe si será bien recibido. Y aquí es donde el Espíritu Santo actúa. Él es el sanador de lo invisible, el restaurador de lo que parecía perdido. Él entra en lo profundo del alma y empieza a tocar suavemente las memorias que dolieron, las palabras que marcaron, los momentos que dejaron cicatrices. El proceso no siempre es rápido. A veces, el amor herido se asoma tímidamente, tal vez con una conversación breve, con una disculpa inesperada, con una mirada que por fin se sostiene. Y ahí, en esos pequeños actos, el amor comienza a salir de su escondite. Vuelve a tomar forma, vuelve a respirar, vuelve a recordar por qué estaba ahí en primer lugar. El enemigo quiere que pienses que ya es tarde, que ya no vale la pena intentar, que lo que se rompió no puede ser restaurado. Pero el enemigo es mentiroso, porque lo que Dios une, Él tiene el poder de sanar. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán frías estén las relaciones, si aún hay un corazón dispuesto a perdonar y otro dispuesto a recibir ese perdón, el amor puede volver a florecer. No ignores las señales. Si todavía duele es porque todavía importa. Si todavía lloras por lo que fue, es porque algo dentro de ti cree que aún puede ser. Y esa fe, por pequeña que sea, puede mover el corazón de Dios. Porque Él no necesita que todo esté resuelto para comenzar, solo necesita una semilla, una oración sincera, un gesto de humildad. Y con eso, Él puede hacer lo imposible. No te conformes con un hogar donde el amor se esconde. No aceptes vivir como extraño entre los tuyos. No te acostumbres al silencio que duele. Pide al Señor que saque a la luz el amor herido, que lo limpie, que lo abrace, que lo fortalezca. Porque si ese amor fue verdadero, entonces no ha muerto. Solo espera ser sanado. ¿Dónde está Dios cuando ya no hablamos? Cuando las palabras se extinguen dentro del hogar, cuando la comunicación se apaga y lo único que se escucha es el eco del orgullo y la frialdad, muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Será que también Él se ha alejado? ¿Será que en este silencio emocional el cielo también ha cerrado sus oídos? Estas preguntas no solo duelen, sino que resuenan en el alma de aquellos que aún tienen fe, pero sienten que viven en una casa espiritualmente vacía. Una casa donde la risa se volvió recuerdo, donde las oraciones cesaron y donde las conversaciones profundas han sido reemplazadas por monosílabos sin alma. Pero aquí hay una verdad poderosa que debes recordar. Dios nunca se ausenta. Él no abandona el lugar donde fue invitado una vez con sinceridad. Él no se marcha aunque los hombres cierren la puerta. Su presencia permanece, incluso en medio del silencio más frío y del desierto más largo. Dios no necesita palabras para actuar, porque Él ve el corazón. Él oye los suspiros que nadie escucha, las lágrimas que nunca se derraman, las intenciones que no se expresan por miedo a ser malinterpretadas. Dios está, siempre ha estado. Cuando la familia deja de hablar entre sí, Dios comienza a hablar en lo secreto. Cuando el abrazo desaparece, su espíritu extiende consuelo invisible. Cuando las oraciones se secan, Él toma los gemidos como intercesión. Y mientras uno solo de los miembros de ese hogar mantenga una fe encendida, aunque sea débil, Dios tiene un punto de partida. Él camina por los pasillos de la casa cuando todos duermen. Se sienta en la mesa aunque nadie lo invoque y observa cada gesto, cada decisión, esperando el momento de intervenir con amor. ¿Dónde está Dios cuando ya no hablamos? Está en el cuarto donde llora un hijo sin consuelo. Está junto a la madre que clama en silencio por la unidad. Está en el corazón del padre que,
Aunque endurecido por años de decepción, aún recuerda el amor que una vez tuvo por su familia. Dios está en el centro del conflicto, no para juzgar, sino para redimir. Está en medio del caos, no para acusar, sino para restaurar. No ha abandonado tu casa, solo está esperando que alguien vuelva a abrirle el corazón. Tal vez no sabes cómo iniciar una conversación con aquel familiar que parece tan distante. Tal vez temes que tu intento de reconciliación sea rechazado. Pero no estás solo, porque el primer movimiento lo hace el cielo. El Espíritu Santo prepara el terreno, suaviza corazones, remueve el orgullo, activa la memoria del amor perdido. Y cuando te atreves a decir una palabra cargada de gracia, no lo haces tú solo, lo haces acompañado por la fuerza de Dios que va delante. Hay momentos en la vida donde ya no se trata de tener razón, sino de buscar paz, donde el orgullo ya no tiene sentido, porque el amor duele más que cualquier derrota. Y cuando llegas a ese punto de rendición interior, Dios se manifiesta. No como un trueno, sino como un susurro. No como un juez, sino como un padre. No para castigarte, sino para guiarte. Él es experto en reconstruir lo que parecía demolido, en restaurar puentes donde solo quedan ruinas, en revivir vínculos que el mundo ya dio por muertos. No temas al silencio. Aprende a discernirlo, porque a veces en el silencio Dios grita más fuerte. No estás solo en tu dolor, y tu familia no está perdida mientras haya una persona que clame por ella. Si ese eres tú, entonces eres el canal que el cielo quiere usar. Tu oración tiene poder. Tu fe mueve el corazón de Dios. Tu quebranto es semilla de restauración. No lo dudes. No te rindas, porque Dios está presente. Aunque no lo veas, aunque no lo oigas, está esperando el momento exacto para hacer lo que tú no puedes, pero que Él, con amor eterno, ya decidió hacer. El lenguaje espiritual de los vacíos emocionales. Hay momentos en los que las palabras simplemente no alcanzan, no porque falte que decir, sino porque el alma ha sido tan golpeada por el dolor, la distancia o la decepción, que se queda muda. Dentro del hogar, este vacío emocional se convierte en un lenguaje silencioso, una mirada evasiva, una puerta cerrada sin explicación, un saludo que ya no ocurre con afecto. Cada gesto habla, cada ausencia tiene voz. Pero lo más impactante es que, aunque los humanos no siempre entiendan ese lenguaje, el cielo sí lo comprende. El Espíritu Santo no necesita que formules oraciones perfectas para intervenir. Él traduce el suspiro profundo de una madre cansada. Él interpreta el nudo en la garganta de un padre que no sabe cómo acercarse a su hijo. Él escucha el silencio del adolescente que se siente invisible y percibe el corazón roto del niño que no sabe por qué ya no hay abrazos ni risas. Dios no ignora esas emociones calladas. Al contrario, Él actúa precisamente allí donde las palabras ya no llegan. Cada vacío emocional es una oración oculta. Aunque nadie en la familia haya verbalizado una petición, el dolor tiene un eco espiritual que sube como incienso delante de Dios. Y el Espíritu de Dios no se mantiene al margen. Él se mueve en medio de esos vacíos. Llena lo que está roto, sopla donde no hay vida, da forma a lo que parece informe y, sobre todo, prepara el ambiente para que ocurra algo que no nace del esfuerzo humano, sino de una intervención sobrenatural. La restauración desde dentro. Cuando hay alguien en casa que decide rendirse delante de Dios y clamar, aunque sea en silencio, una cadena invisible comienza a romperse. Y no es magia, es obra del Espíritu, porque Dios no responde solo a palabras, sino a corazones rendidos. Él responde a la verdad interna, a la humildad, al reconocimiento de que no sabemos cómo resolverlo, pero creemos que Él sí puede. En ese momento, el vacío deja de ser un muro y se convierte en una puerta por donde entra la presencia de Dios. El lenguaje del cielo es diferente al nuestro. Nosotros vemos gestos fríos y creemos que ya no hay amor. Dios ve corazones heridos y sabe que aún hay esperanza. Nosotros sentimos que el silencio es un abismo. Dios lo interpreta como el espacio donde puede sembrar restauración. Nosotros creemos que el distanciamiento
es el final. Dios lo ve como una pausa sagrada donde puede obrar sin interferencia, porque cuando todos callan, Él habla más alto. No te desesperes si nadie te responde, si tus intentos de reconciliación parecen ignorados, si tu ternura es devuelta con indiferencia. Recuerda que tu lucha no es solo contra actitudes visibles, sino contra barreras invisibles que solo el Espíritu Santo puede derribar. Y Él lo hace. No con violencia, sino con ternura, no con presión, sino con convicción, no con imposición, sino con amor. Hoy, Dios te llama a hablar un nuevo idioma, el de la fe silenciosa, el de la oración continua, aunque sin palabras, el del perdón sin aplausos, el de la intercesión que se hace con lágrimas. Porque ese es el idioma que el cielo entiende, y es el idioma que transforma. Tu vacío no es una pérdida, es un lugar fértil para el milagro. Si lo entregas al Espíritu, verás cómo ese espacio que hoy duele, mañana se convierte en testimonio. Confía, cree, persevera. Y nunca olvides que el Espíritu Santo es experto en transformar vacíos emocionales en señales vivas de restauración divina. Él no te ha dejado solo. Él está obrando, incluso en lo que tú aún no logras ver. La ausencia que se hereda, patrones que repiten dolor. Hay heridas que no comienzan contigo, pero terminan manifestándose en tu historia. Ausencias que vienen de lejos, de generaciones pasadas, de abuelos que no sabían expresar amor, de padres que crecieron sin abrazos, de familias donde el silencio era más fuerte que la ternura. Sin darnos cuenta, aprendemos a vivir con carencias afectivas como si fueran normales. Y lo que un día dolió, hoy se repite. Es como un eco que atraviesa el tiempo, susurrando las mismas distancias, repitiendo los mismos errores. La ausencia no solo se siente, también se hereda. Muchas veces creemos que nuestros conflictos familiares comenzaron con una discusión reciente o con una ofensa específica. Pero si miramos con profundidad, descubrimos que hay raíces antiguas, hábitos emocionales que fueron sembrados desde antes de nuestro nacimiento. Un padre que no sabe decir te amo, muchas veces es hijo de otro que tampoco lo dijo. Una madre que reprime el afecto, quizá creció creyendo que mostrar sentimientos era una señal de debilidad. Así se perpetúan los muros, así se hereda el silencio. Pero aquí está la buena noticia. Lo que se hereda también puede ser interrumpido. Dios no te dio vida para que repitas cadenas, sino para que las rompas. Tú puedes ser el eslabón que detiene el ciclo, no por fuerza humana, sino por una decisión espiritual. Cuando el Espíritu Santo entra en una familia, no solo sana lo visible, también redime lo invisible. Él reescribe historias. Él hace nuevas todas las cosas, y eso incluye tu apellido, tu linaje, tu legado emocional. Hay una escena bíblica poderosa. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que será bendición para todas las familias de la tierra, no solo para él, sino para su descendencia. Es el mismo principio que se aplica a ti. Dios no te mira como un caso aislado. Él te ve como una puerta abierta para transformar toda una línea familiar. Tu rendición puede impactar a tus hijos, incluso si ellos aún no lo entienden. Tu decisión de amar, perdonar, abrazar, orar, puede romper patrones que llevan décadas dañando corazones. No es fácil. Romper ciclos duele. Implica ir contra lo aprendido, contra lo cómodo, contra lo automático. Pero es necesario, porque si tú no lo haces, alguien más tendrá que cargar con esa herencia emocional. Y hoy Dios te da la oportunidad de decir, conmigo se detiene. La ausencia ya no será la norma. El silencio ya no será el idioma. En este hogar, la voz del Espíritu será más fuerte que la voz del pasado. No necesitas entender todos los traumas generacionales, solo necesitas rendirte al que puede sanarlos. El Espíritu Santo es experto en curar lo que la psicología humana no alcanza. Él toca lo profundo. Él ilumina las sombras. Él reconfigura el alma. Cuando le permites actuar, comienzan a brotar frutos nuevos donde solo había sequía. Brotan palabras que antes no salían. Brotan abrazos que parecían imposibles.
brotan miradas que sanan más que 1000 discursos. Y si tú dices que ya has intentado, que ya oraste, que ya hablaste, entonces vuelve a empezar, no por repetición, sino por convicción. Porque en el reino de Dios no hay intentos vacíos cuando el corazón está rendido. Cada acto tuyo de amor, aunque pequeño, es una semilla eterna. Y esa semilla tiene poder para cambiar la historia de tu familia. Hoy no estás solo. El cielo te respalda. Dios te mira no solo como alguien herido, sino como un restaurador, como un canal de redención, como un altar vivo en medio del dolor. Y a través de ti, Él puede restaurar lo que generaciones dejaron incompleto. El primer paso lo da quien ama más. No se trata de quién tiene la razón, sino de quién tiene el corazón más dispuesto a obedecer a Dios. En el campo de batalla silencioso que muchas veces se forma dentro del hogar, el orgullo se disfraza de dignidad, la herida se convierte en excusa y el silencio se vuelve la única defensa. Todos esperan que el otro dé el primer paso, como si reconciliarse fuera una señal de derrota. Pero en el reino de Dios es exactamente lo contrario. El que ama más no espera, actúa. Porque el verdadero amor no se detiene ante el miedo al rechazo, ni ante el recuerdo de una palabra dura, ni ante la incertidumbre de la respuesta. El verdadero amor se mueve. El verdadero amor busca restaurar. En el corazón de la fe cristiana está la imagen de un Dios que no esperó. Fue Él quien descendió, quien vino, quien se acercó. Nosotros fuimos los que fallamos, los que nos alejamos, los que rompimos la comunión. Y aún así, fue Dios quien envió a su Hijo. Fue Cristo quien caminó hacia la cruz, no nosotros. Si Él, siendo perfecto, se humilló por amor, ¿qué nos impide a nosotros dar un pequeño paso hacia la reconciliación? Muchos piensan que al ceder, perderán el control, que si se acercan primero, el otro creerá que todo está bien, que nada necesita cambiar. Pero dar el primer paso no es rendirse a la injusticia, es rendirse a la voluntad de Dios, es decir, con hechos. Prefiero que haya paz a que haya razón. Es decidir romper la cadena del orgullo antes de que el amor se vuelva irreconocible. Porque todo amor, incluso el más profundo, puede marchitarse si no es alimentado con actos concretos. Y no se trata de grandes gestos. A veces, una palabra suave rompe años de tensión. A veces un mensaje, una oración compartida, una mano extendida en medio de una conversación incómoda puede cambiar el curso de una relación. Dios no exige que resolvamos todo en un instante, pero sí nos invita a movernos en fe. Porque la fe no es pasiva, es acción, es obediencia incluso cuando los sentimientos no acompañan. Muchos se preguntan, ¿por qué siempre yo? Y la respuesta es simple y poderosa. Porque Dios te confió la sensibilidad espiritual. Porque tú has escuchado este mensaje. Porque el Espíritu Santo tocó primero tu corazón. No es una carga, es un privilegio. Ser el canal por donde el amor de Dios comienza a fluir dentro del hogar es uno de los llamados más sagrados que alguien puede recibir. No todos lo entienden, pero el cielo lo celebra. Y si das el primer paso y no ves respuesta inmediata, no te detengas. Dios no trabaja bajo nuestra lógica de tiempo ni de recompensa instantánea. A veces, una semilla plantada en obediencia tarda en dar fruto, pero siempre florece en el momento justo. Tu actitud puede estar derribando muros invisibles, suavizando corazones endurecidos, preparando el terreno para un milagro familiar que aún no ves, pero que ya fue liberado en el ámbito espiritual. Cuando eliges amar más, no lo haces porque seas más fuerte o más sabio, lo haces porque has sido más lleno del Espíritu, y esa llenura no es para orgullo personal, sino para servicio, para compasión, para restauración. El amor de Dios en ti no es adorno, es herramienta, es poder transformador, y ese poder se activa cuando decides usarlo, cuando decides ser el primero en actuar, aunque duela, aunque cueste, aunque no haya garantías. Dios honra cada paso que das en dirección al amor, al perdón, a la unidad, y aunque el camino sea largo, cada metro recorrido es una ofrenda viva delante de Él,
Porque lo que haces en tu casa, en lo oculto, tiene un eco eterno, y ese eco está moldeando el futuro de tu familia, incluso si ahora todo sigue en silencio. Las grietas del corazón también son puertas. Hay heridas que parecen roturas definitivas, como si el alma se hubiera quebrado de forma irreversible. Palabras malditas, gestos de desprecio, traiciones, abandonos emocionales. Cada uno de esos momentos deja una marca. Y cuando esas heridas ocurren dentro de la familia, el dolor se profundiza, porque viene de manos que un día prometieron cuidado, protección y amor. Pero lo que muchos no saben es que esas grietas por donde el dolor se cuela también pueden ser las aberturas por donde Dios comienza su obra de restauración. Porque lo que está roto en las manos del Creador no se desecha, se transforma. El corazón humano, endurecido por la defensa emocional, suele construir muros para evitar nuevos golpes. Sin embargo, en el reino de Dios no hay restauración sin vulnerabilidad. Y es en esa grieta donde el alma se rompe, donde el Espíritu Santo encuentra espacio para entrar con suavidad y comenzar a sanar lo que parecía imposible. No busca perfección, busca sinceridad. No busca fuerza, busca disposición. Muchas veces oramos por un milagro en nuestra familia sin darnos cuenta de que ese milagro no comenzará en los demás, sino en nosotros. No será el cambio del otro el que inicie la transformación, sino la disposición de permitir que Dios trate nuestras propias heridas. A veces, la dureza que creemos que proviene del otro es el reflejo del escudo que aún sostenemos por miedo a volver a sufrir. Pero cuando decidimos rendir esa defensa delante de Dios, algo comienza a cambiar. No afuera, sino dentro. Y lo que cambia dentro termina afectando todo a nuestro alrededor. Las grietas del corazón son peligrosas cuando se cierran sin sanar, cuando se tapan con resentimiento, orgullo o indiferencia. Pero cuando se abren a la luz de Dios, se convierten en lugares de encuentro. Allí donde hubo rechazo, puede nacer compasión. Donde hubo abandono, puede brotar la presencia. Donde hubo silencio, puede resonar la voz de Dios. Porque lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama acceso. Acceso a lo más profundo de tu ser, donde Él puede obrar sin máscaras ni religiosidad. Esas grietas que hoy te parecen señal de derrota, son en realidad la oportunidad de una intervención divina. Pero para que eso ocurra necesitas rendirte. No ante la situación, no ante el dolor, sino ante el Señor que transforma las cenizas en belleza. Él no ignora lo que sufriste, no minimiza lo que viviste, pero tampoco quiere que sigas cargando ese dolor como parte de tu identidad. Tú no eres tu herida, tú no eres el rechazo que viviste, tú eres hijo, hija, amado del Padre. Y esa verdad es más poderosa que cualquier recuerdo de abandono. Cuando te permites mirar tu grieta no como un castigo, sino como una puerta, algo se activa en lo invisible. El cielo se mueve a favor de quienes abren su corazón con sinceridad, porque el quebranto que se ofrece a Dios se convierte en instrumento de gloria. Y cuando eso ocurre en el contexto familiar, una cadena empieza a romperse. Lo que antes era herida, ahora es testimonio. Lo que antes dolía, ahora ministra. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa a ser canal de restauración. Hoy Dios no te está pidiendo que sanes a tu familia. Te está invitando a permitirle sanar tu interior, porque cuando Él lo hace contigo, lo hará con los tuyos a través de ti. Y la grieta, que ayer fue dolor, mañana será una puerta abierta por donde entrará su amor. Cuando el Espíritu Santo intercede dentro del hogar, hay hogares en los que ya no se escuchan oraciones en voz alta, donde nadie se toma de las manos para bendecir la comida, ni se oyen palabras de aliento entre padres e hijos. Casas donde reina el ruido externo, la televisión, el celular, las obligaciones diarias. Pero en lo profundo hay un silencio espiritual que pesa más que 1000 gritos. Y sin embargo, incluso allí, en medio de esa aparente sequedad, el Espíritu Santo no ha abandonado el lugar. Él habita donde alguien lo invoca, aunque sea en lágrimas. Él actúa donde hay un corazón dispuesto, aunque los demás aún no lo vean.
Lo extraordinario de la intercesión del Espíritu Santo es que no depende de estructuras, ni de religiosidad, ni siquiera de que todos estén alineados espiritualmente. Basta con que uno solo en esa casa mantenga su corazón encendido, aunque sea con una chispa de fe. Un padre que ora por su hijo en silencio. Una madre que, mientras lava los platos, clama por restauración. Una abuela que, de rodillas en su cuarto, nombra a cada miembro de la familia en oración. Eso basta para que el Espíritu comience a moverse. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Sabes qué significa eso en el contexto del hogar? Que cuando ya no tienes fuerzas para hablar, cuando no sabes qué orar porque la situación parece estancada, Él ora por ti. Él levanta una voz en lo invisible, y esa voz es pura, es precisa, es poderosa. Es una intercesión que no falla, porque nace de la propia voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo intercede dentro del hogar, comienzan a ocurrir cosas que a simple vista parecen pequeñas, pero en el cielo tienen un peso eterno. Un corazón endurecido empieza a ablandarse sin explicación. Una conversación que parecía imposible se da con ternura. Un perdón que se resistía comienza a abrirse paso. No son milagros ruidosos, son milagros silenciosos, pero profundos. Y muchas veces no te das cuenta de lo que Dios está haciendo hasta que un día miras atrás y comprendes que no fue tu insistencia ni tus fuerzas, sino su presencia la que comenzó a restaurar todo. No subestimes el poder de una casa donde el Espíritu Santo habita. Aunque el ambiente parezca frío, aunque haya tensión o distanciamiento, si hay alguien que ora con sinceridad, el cielo está trabajando. No necesitas convencer a todos. Necesitas encender tu lámpara, mantenerte conectado, seguir clamando, porque cuando uno permanece, muchos son alcanzados. Dios honra la fe perseverante, la oración secreta, la intercesión que no busca ser vista, pero que conmueve el corazón del Padre. Cada habitación puede convertirse en altar. Cada espacio, por más cotidiano que parezca, puede llenarse de gloria. Y el Espíritu no necesita permiso de todos para entrar. Entra donde hay rendición, donde hay lágrimas verdaderas, donde hay hambre de reconciliación. Él conoce el lenguaje del amor herido, del corazón quebrado, de la esperanza que aún se aferra. Y cuando intercede, no solo lo hace contigo, lo hace a favor de los tuyos. Hoy, el Espíritu Santo quiere recordarte que no estás solo en esa batalla familiar. Él está contigo, está dentro, está intercediendo, y su oración es la garantía de que el cambio llegará. Tal vez no como esperabas, ni en el tiempo que deseas, pero en el momento justo. Porque Dios nunca olvida una familia que aún tiene un altar encendido, aunque sea en secreto. La fe invisible que repara lo que no se ve. Hay batallas que no se pelean con palabras ni con argumentos. Hay momentos en los que las discusiones ya no tienen sentido, las explicaciones se agotan y los intentos humanos fracasan una y otra vez. En ese punto, cuando ya no se ve posibilidad de entendimiento, cuando las emociones están desgastadas y la distancia se hace parte del día a día, es cuando la fe comienza a actuar. No una fe superficial que espera resultados inmediatos, sino una fe invisible, profunda, que opera en lo oculto, donde los ojos no llegan, pero el espíritu sí. La fe que restaura una familia no es una emoción pasajera, es una convicción firme en lo que aún no se ve. Es creer que Dios está trabajando aunque todo parezca igual. Es confiar en que las palabras que sembraste en oración están germinando en tierra oculta, bajo el suelo duro del orgullo, del dolor o del pasado no resuelto. La fe invisible no busca reconocimiento, no necesita aplausos, porque su fuerza no está en lo externo, sino en su origen divino. Es la fe que mueve montañas dentro del corazón de quienes han sido heridos y endurecidos. Hay padres que oran por hijos que ya no les hablan. Hay esposas que siguen creyendo por un matrimonio que otros consideran perdido. Hay hijos que interceden por padres
que se han cerrado por años al amor o al perdón. Y aunque el silencio no se rompa de inmediato, aunque los gestos de reconciliación no lleguen pronto, la fe sigue construyendo en secreto. Como un artesano celestial, Dios usa esa fe persistente para reparar lo que nadie más puede alcanzar. Y es ahí donde muchos desisten, porque no ven avances, no sienten respuestas, no reciben señales. Pero la fe verdadera no se alimenta de resultados, se sostiene en la palabra. El que prometió restaurar es fiel para hacerlo. El que dijo que volvería el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no miente. Su tiempo no siempre coincide con el nuestro, pero su propósito siempre es perfecto. Lo que hoy parece inamovible, mañana puede ser transformado por un simple suspiro del Espíritu. Esta fe invisible no se rinde cuando el otro se aleja, ni cuando el mensaje no es respondido, ni cuando el abrazo no es devuelto, porque no está basada en la reciprocidad, sino en el amor de Dios, que es constante, que no cambia, que no falla. Esta fe no es ingenua, es valiente. No se hace la vista gorda frente al dolor, pero tampoco se deja aplastar por él. Mira de frente la realidad, pero la interpreta a través de los ojos de la esperanza. La fe que restaura lo invisible es como una raíz que crece en silencio. No la ves, pero un día esa raíz rompe la tierra y brota en vida. Así es el proceso de restauración que Dios hace en una familia cuando alguien decide creer sin condiciones. No importa cuán larga haya sido la separación, cuán fríos estén los corazones o cuántas palabras hayan herido. Si hay fe, hay posibilidad, porque lo que se construye en lo espiritual termina manifestándose en lo físico. Hoy, quizás te preguntas si vale la pena seguir orando, esperando, creyendo. Quizás tu alma está cansada de no ver frutos, pero no te detengas. Cada día que mantienes viva esa fe, estás colaborando con el cielo. Cada vez que eliges el silencio de la intercesión en vez de la desesperación, estás activando lo sobrenatural. Porque Dios no se mueve por lo que ves, sino por lo que crees. Y si tu fe se mantiene firme, el milagro llegará. Pequeños actos que abren grandes caminos. A veces esperamos que la restauración familiar llegue con un gran gesto. Un abrazo largo después de años de distancia. Una confesión emocional que derrumba muros. Una conversación profunda que resuelve décadas de heridas. Pero en la mayoría de los casos, Dios no obra en los relámpagos, sino en el susurro. En lugar de fuegos artificiales, Él prefiere el poder de las semillas pequeñas, porque es en lo sencillo, en lo casi imperceptible, donde comienzan las transformaciones verdaderas. Un mensaje inesperado, una taza de café compartida sin hablar del pasado, una mirada que no juzga, una puerta entreabierta en vez de cerrada con llave. Esos gestos que para otros podrían parecer insignificantes, en el plano espiritual abren caminos enormes. Cuando se siembra resentimiento, cada detalle negativo pesa toneladas. Pero cuando se siembra restauración, cada pequeño acto positivo tiene un eco eterno. El perdón no empieza con discursos, sino con una actitud que renuncia al orgullo. La sanidad no brota de argumentos, sino de una sonrisa que desarma. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere recordarte hoy. No necesitas hacer algo heroico para que el amor regrese a tu familia. Solo necesitas dar un paso, el que te corresponde hoy, sin esperar que el otro haga lo mismo de inmediato. El enemigo de la restauración muchas veces es la expectativa desproporcionada, porque esperamos ver un cambio rotundo, pero ignoramos que los corazones se abren de a poco. Quien está herido teme exponerse. Quien ha fallado teme ser rechazado. Quien ha cerrado puertas teme volver a confiar, pero cuando se recibe un gesto sin presión, sin amenaza, sin juicio, algo comienza a derretirse por dentro. No lo verás de inmediato, pero esa chispa puede encender todo un incendio de gracia más adelante. Una palabra amable que reemplaza una crítica, un silencio pacífico que sustituye una pelea, una disposición a servir en lugar de exigir. Estos actos son invisibles para el mundo, pero gloriosos para el cielo.
porque están impregnados de obediencia, están guiados por el Espíritu, y cuando el Espíritu Santo dirige incluso lo más simple, se convierte en una herramienta sagrada. No subestimes el poder de extender tu mano, incluso si fue rechazada antes. No ignores la fuerza de un "te bendigo" dicho en lugar de un "te lo dije". Jesús restauró vidas enteras con gestos pequeños. Tocó a los marginados, miró a los despreciados, se sentó a la mesa con los que nadie invitaba. No predicó con truenos, sino con compasión. Y así su amor desmanteló barreras milenarias. Ese mismo Jesús está contigo hoy, inspirándote a hacer lo mismo en tu casa, a lavar los pies de quien una vez te pisó, a extender el pan a quien te negó, a sembrar paz donde antes hubo conflicto. Y todo eso puede comenzar con algo tan simple como una palabra suave, una nota escrita, un "te amo" sin condiciones. Cada paso que das movido por el amor y no por la rabia es un acto profético, porque estás anunciando que la historia no termina en dolor. Estás profetizando que el amor de Dios es más fuerte que la distancia. Estás diciéndole al cielo: aquí hay alguien dispuesto a ser puente, no muro. Y el cielo responde a eso con un poder que no se puede explicar. No esperes el momento perfecto para actuar. El momento es ahora. La restauración no comienza en el otro, comienza en ti. Y cuando lo haces desde un corazón sincero, estás alineándote con la voluntad de Dios. Él ve tu gesto, Él honra tu paso y lo multiplicará. El perdón como arma secreta del reino. El perdón no es una emoción, no es un olvido automático, tampoco es una excusa para lo que estuvo mal. El perdón en el reino de Dios es una arma secreta, invisible para los que no creen, pero poderosa en el mundo espiritual. Es una decisión que libera, una llave que abre cárceles internas y externas, una herramienta divina que transforma el clima emocional de un hogar. Y sin embargo, es una de las acciones más difíciles de practicar cuando el dolor ha sido profundo, cuando el silencio ha gritado durante años, cuando el recuerdo todavía arde. Perdonar no es negar lo que pasó, es decidir que lo que pasó ya no gobernará lo que viene. En una familia marcada por la distancia y el silencio, el perdón es la única fuerza capaz de cerrar heridas sin dejar infección. Muchas veces oramos por restauración, pero Dios responde con un llamado al perdón. Porque restaurar sin perdonar es construir sobre ruinas inestables. El perdón no borra el pasado, pero purifica el terreno del corazón para que Dios pueda plantar algo nuevo. Es un acto de guerra espiritual, porque rompe el ciclo del resentimiento que el enemigo quiere mantener vivo. Y no empieza con que el otro lo merezca. Comienza cuando tú, guiado por el Espíritu, decides soltar la deuda emocional. Cuando entiendes que ya no quieres seguir atado a lo que te hirió. Jesús perdonó antes de ser perdonado. En la cruz, mientras era crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no esperó a que se disculparan, no esperó que cambiaran, actuó desde el amor, no desde la herida. Ese es el modelo del perdón cristiano. Y si Él vive en ti, su Espíritu te capacita para hacer lo mismo, no en tus fuerzas, sino en las de Él. El perdón no significa reconciliación inmediata. Puede que la relación tome tiempo en sanar, pero el perdón es el primer paso que abre la posibilidad. Es un acto que se hace delante de Dios, aunque el otro nunca lo reconozca, porque el mayor beneficiado no es el perdonado, sino quien perdona. Al liberar, te liberas. Al soltar, sanas. Al bendecir, rompes cadenas que te ataban a la amargura. En cada familia hay heridas invisibles que solo el perdón puede tocar. Palabras que marcaron, traiciones que rompieron, indiferencias que congelaron el amor. Pero también hay una promesa eterna: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando perdonas, atraes la misericordia de Dios sobre tu casa. Cuando decides perdonar, aún con lágrimas, el cielo responde. A veces el perdón es silencioso, otras veces es hablado, pero siempre es espiritual y tiene poder para cambiar el rumbo de generaciones.
Quizás creciste en un hogar donde nadie pedía perdón, donde el orgullo era norma, donde las heridas se enterraban en lugar de sanarse. Pero tú puedes romper ese patrón. Puedes ser el primero en decir, te perdono. Puedes escribir una nueva historia, porque cuando una persona perdona con sinceridad, activa una revolución de paz en su familia. Y aunque el otro no lo reciba de inmediato, esa semilla no se pierde. Dios la riega, Dios la protege, y en su tiempo dará fruto. El perdón te hace libre, te vuelve más parecido a Jesús, te aleja del pasado y te prepara para el futuro. No es un favor que haces al otro, es un regalo que te haces a ti mismo. Y es la señal más poderosa de que el amor de Dios está gobernando tu corazón. Hoy, el Espíritu Santo te invita a perdonar, no por lo que pasó, sino por lo que viene. Porque lo que Dios quiere construir en tu familia necesita un cimiento limpio, y ese cimiento es el perdón. Cuando el amor vuelve, pero no como antes, vuelve más sabio. El amor que ha pasado por el fuego no regresa igual, regresa más profundo, más atento, más verdadero. En una familia marcada por la distancia, por el silencio que rompió abrazos y enfrió palabras, el regreso del amor no se parece al entusiasmo ingenuo del principio. No regresa vestido de ilusiones, sino de discernimiento. Ya no es un amor que idealiza, sino un amor que ha aprendido a ver las grietas, y aún así, decide quedarse. Cuando Dios restaura el amor, lo hace con sabiduría. No borra el pasado como si nunca hubiese sucedido, sino que lo transforma en un testimonio de gracia. Ese amor restaurado no necesita promesas vacías, no se alimenta de emociones momentáneas, se construye en la fidelidad, en la escucha, en los pequeños gestos que antes se pasaban por alto. Es un amor que ha aprendido a hablar sin gritar, a mirar sin juzgar, a esperar sin manipular. Un amor que no exige perfección, sino presencia. Y eso es exactamente lo que Dios desea para tu hogar. No una historia que se repite, sino una historia que madura. El amor que Dios devuelve no busca ganar discusiones, busca sanar corazones. Es un amor que ahora sabe cuándo callar, cuándo orar en lugar de argumentar, cuándo abrazar en lugar de exigir. Porque entiende que la victoria en una familia no se mide por quién tiene razón, sino por cuánto se ama incluso cuando duele. Y solo el Espíritu Santo puede dar ese tipo de amor. Es el fruto de su presencia, el resultado de muchas lágrimas sembradas en oración. Cuando el amor regresa, no lo hace porque todo salió como esperábamos. Regresa porque hubo alguien que se mantuvo fiel, que siguió creyendo, que no dejó apagar la llama. Porque hubo alguien que entendió que el amor no siempre es cómodo, pero siempre es sagrado. En esa familia que parecía quebrada, Dios estuvo trabajando. En cada silencio, en cada distancia, en cada noche sin respuesta, Él estuvo formando un nuevo amor, uno más fuerte, más paciente, más parecido a su Hijo. Ese amor restaurado también trae nuevos límites. Aprendió a decir no cuando es necesario, a cuidar sin invadir, a corregir sin humillar, porque ha sido tocado por la compasión divina. Ya no necesita imponerse, porque confía en la obra de Dios en el otro. Ya no intenta controlar, porque sabe que el amor verdadero deja espacio para que el otro crezca. Es un amor que no se rinde fácilmente, pero tampoco se desgasta por el esfuerzo humano, porque ahora depende de Dios, no de la reacción de los demás. Y cuando ese amor regresa, se convierte en refugio, en el lugar donde los que antes huyeron, ahora quieren volver. En el fuego que calienta un hogar donde antes solo había paredes frías. El amor restaurado se convierte en altar. Un altar donde la presencia de Dios se manifiesta, donde las oraciones son escuchadas, donde los corazones se encuentran otra vez. No porque todo esté perfecto, sino porque hay un compromiso profundo, santo, humilde. Este es el amor que Dios quiere para tu familia. No un amor frágil, sino uno forjado en la prueba. No un amor de apariencias, sino uno que puede mirar atrás con gratitud y mirar adelante con esperanza. Porque ha sido sanado, porque ha sido purificado,
porque ha sido reconstruido con la gracia y la verdad del Evangelio. Dios no quiere una casa perfecta, quiere un altar encendido. El sueño de muchas personas es tener una familia perfecta, sin discusiones, sin fallas, sin silencios incómodos ni heridas acumuladas. Pero esa no es la meta de Dios. Él no vino a este mundo para buscar hogares impecables, sino corazones rendidos. No busca paredes sin grietas, sino espacios donde arda su presencia. Lo que transforma una casa no es la ausencia de conflictos, sino la decisión consciente de convertirla en un altar vivo, donde cada respiración, cada palabra y cada acto esté lleno de su espíritu. Cuando Jesús entra a un hogar, no lo hace para inspeccionar la limpieza o el orden externo. Él viene a restaurar lo que está quebrado por dentro. Viene a despertar lo que fue enterrado por la rutina, el dolor o la decepción. Y la única condición que Él pone no es que todo esté perfecto, sino que haya una llama encendida. Una llama de fe, aunque sea débil. Una llama de oración, aunque apenas titile. Una llama de esperanza, aunque haya sido golpeada por años de silencio y distancia. Él se acerca a ese fuego interior y lo sopla con ternura hasta hacerlo arder con fuerza otra vez. Dios no habita en casas decoradas, sino en hogares consagrados, donde hay un padre o una madre que ora en silencio por los hijos que se alejaron, donde hay un joven que aún cree que su familia puede cambiar, donde hay lágrimas escondidas bajo la almohada, pero también una Biblia abierta al amanecer. Esos son los altares que el cielo honra. Esas son las llamas que atraen la gloria de Dios. No son las familias sin fallas las que se convierten en testimonios poderosos, sino aquellas que en medio de la imperfección deciden construir un altar. Un altar no se construye con mármol, se construye con entrega, con perdón ofrecido una y otra vez, con abrazos que desarman el orgullo, con palabras que levantan y no destruyen, con decisiones diarias de poner a Dios en el centro, aunque todo a tu alrededor parezca girar fuera de control. Ese altar familiar no necesita luces ni púlpito, solo necesita un corazón que diga: Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en este hogar. Y ese corazón es suficiente para provocar una restauración que ningún ser humano podría lograr por su cuenta. Si tu casa ha estado marcada por discusiones, por distancias, por frialdad, no pienses que todo está perdido. Dios no está buscando una historia sin manchas. Él busca una familia dispuesta a arder nuevamente en su presencia. Tal vez no verás el cambio de inmediato, tal vez aún haya silencio, pero si hay un altar encendido, el cielo ya se está moviendo. Lo que comienza en lo invisible terminará manifestándose en lo visible. Un altar encendido transforma la atmósfera, cambia el tono de las conversaciones, desactiva los patrones del pasado, purifica las intenciones y sobre todo invita al Espíritu Santo a habitar, no como un visitante, sino como un residente permanente. Cuando Dios habita una familia, la historia cambia. Lo que parecía imposible se vuelve cotidiano. Lo que estaba roto se convierte en plataforma para el testimonio, y lo que fue herida se transforma en fuente de consuelo para otros. Dios no está esperando que termines de resolver todo para entrar. Él quiere entrar para ayudarte a resolver, pero necesita un altar. No una perfección, no un protocolo, solo un altar encendido. Y ese altar puede comenzar hoy, con una oración sincera, con un acto de humildad, con una decisión firme de rendir tu hogar ante Él, porque donde hay altar, hay fuego, y donde hay fuego hay vida. Tu familia puede ser ese altar, no por lo que ha sido, sino por lo que está a punto de convertirse, no por la apariencia externa, sino por la entrega interna. Y cuando eso sucede, el cielo se hace presente, no de forma espectacular, sino profunda, no con fuegos artificiales, sino con un fuego que no se apaga, el fuego de su amor restaurando todo.